¿Cómo le va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de Canal 10. Estamos con De Buena Fuente con muchos temas importantes. Estamos casi entrando en el último mes del año y para evaluar indudablemente una serie de temas que son de la preocupación diaria. La primera tiene que ver indudablemente con salud, pero también con educación, donde se ha cerrado paritaria. Quédese con nosotros porque vamos a tener también con el ministro Nicolás Trota una teleconferencia, sería prácticamente en vivo, donde vamos también a dar detalles de ese tema. Pero ya me voy directamente al saludo de mis compañeros, Ramiro Rearte, Alfredo Gracia, Mario Colta. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos informe de economía lindo, fuerte. Como todas las semanas. Sí. Como todas las semanas me dicen. Entonces, vamos nosotros a la venta, a lo que son los títulos del programa. Hoy nos visita la ministra de Salud, Rosana Chala, para contarnos el gran despliegue logístico que lleva a cabo el gobierno de la provincia y nación para distribuir la vacuna para la COVID-19. En exclusiva, hablamos con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, quien detalla el regreso a clases presenciales entre febrero y marzo de 2021, según las distintas jurisdicciones. La municipalidad del departamento de La Cocha trabaja con la actividad porcina para fomentar a los productores de la región. El productor porcino Ramón Olmos y el intendente Leopoldo Rodríguez visitan De Buena Fuente para contarnos los detalles del proyecto. Evasión impositiva para llevar a paraísos fiscales. Alfredo Gracia y Mario Coltan desarrollan este tema que tantos problemas les traen a los gobiernos del mundo. Esto y mucho más sobre política y actualidad en De Buena Fuente, cuarta temporada. Bueno, voy a saludar a la primera invitada de la noche. Gracias por estar con nosotros, la ministra de Salud, Rosana Chala. Doctora, gracias. Muchas Bienvenida. gracias a ustedes por la invitación. Fallé el lunes pasado, pero bueno, estaba prometido. Le estuvimos esperando y es un tema que indudablemente va a traspasar el calendario, así que yo le propongo compartir un informe y después vamos directamente a sus conceptos. Buenísimo. Pandemia mundial. En Tucumán empieza diciembre con la curva de contagios en baja y ultimando detalles para la vacunación masiva. El Ministerio de Salud de la provincia que conduce Rosana Chala trabaja contrarreloj para avanzar en los detalles junto al Gobierno Nacional para la vacunación masiva contra el COVID-19 en todo el territorio tucumano. Hace unos días el presidente Alberto Fernández encabezó la primera reunión del Comité de Vacunación que diseñará la logística de la distribución y aplicación de las vacunas contra la COVID-19 de las que dispondrá el Gobierno Nacional en los próximos meses. La meta oficial es tener 40 millones de vacunas y luego 60 más para vacunar al 100% de los argentinos. De ese total, más 12 millones de personas son grupos de riesgo, personal estratégico, docentes, salud, fuerzas armadas y seguridad serán vacunados en primera instancia. El gobernador Juan Mansur participó también de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández en la que se definieron los pasos a seguir con respecto a la pandemia de COVID-19. En la reunión virtual de la que participaron también mandatarios de la mayoría de las provincias, Fernández avisó que se extenderán los protocolos obligatorios para prevenir la propagación de la enfermedad. En ese sentido, la provincia expuso su situación actual con respecto a los contagios que en este momento se encuentran en una meseta a cargo de la ministra de Salud Pública, Rosana Chala. Asimismo, Chala se refirió al trabajo que está organizando la provincia para llevar adelante la campaña para administrar la vacuna. Vamos a trabajar con los distintos ministerios, tanto de desarrollo social, educación, además con el ejército, para llevar adelante lo más rápido posible la vacunación. El gobernador nos ha pedido que al momento de la llegada de la vacuna ya tengamos todo listo y por eso la provincia va a tener 100 nodos de vacunación listos. Asimismo, la ministra explicó que en la provincia primero se vacunará al personal de salud y seguridad, que son los más expuestos, y mayores de 60 años en primera etapa. Con las dosis que lleguen en febrero y marzo, se realizará una vacunación a los docentes antes de que empiecen las clases. Mientras tanto, más de 56.000 pacientes fueron dados de alta por COVID durante la presente pandemia en la provincia. Muy bien, con este informe que compartimos, la primera pregunta está directamente vinculada con todo lo que ha sido este año y llegar, doctora, a lo que era la esperanza para el mundo, porque Tucumán está en línea, al igual que el país, con la Argentina para recibir las vacunas. Así es una luz que vemos en el camino, algo tan ansiado y esperado por todos
las personas, ¿no? Esto puso en vilo a la humanidad. Hemos visto cómo países de Europa tenían dificultades para poder contener a las personas críticas en la atención. Vimos después Estados Unidos, llegó la Argentina, y yo creo que las estrategias tomadas en tiempo y forma han hecho que nos podamos preparar y fortalecer del sistema de salud para poder dar respuesta. Hemos tenido nuestro pico, y lo podemos decir porque lo miramos retrospectivamente. Nuestro pico fue a mediados de octubre, duró poco, con 1.500 casos por día. Y la verdad que nos preparamos de tal forma de poder dar respuesta. Y así fue. Pudimos dar respuesta a toda nuestra gente sin colapsar el sistema de salud. Llegamos a tener un 80% de lo máximo de capacidad de instalada ocupada. Pero la idea es que nosotros pretendemos que esta meseta que hoy estamos, que podemos decir que es una meseta, para nosotros sigue siendo alta la meseta, ¿no? 200 casos, 300 casos en Tucumán, es alta porque nosotros quisiéramos tener 50 casos por día para poder decir que podemos flexibilizar alguna otra actividad. Esto ha traído dos preocupaciones importantes. Por un lado, por supuesto, la salud, que es la prioridad, pero también hay que ver la realidad social y económica, ¿no? Hasta los economistas seguros que... Sí, y siempre poner en la balanza esas dos cosas es muy difícil, y yo creo que Tucumán ha sido una de las provincias que hemos tenido el mayor tiempo de flexibilización, porque ha sido una de las primeras que flexibilizó. Estuvimos 9 meses prácticamente flexibilizados casi todo, menos fiestas y lo que es la escuela. Tenemos la densidad de población de 75 habitantes por kilómetro cuadrado, la segunda del país después de Cava, eso no es menor, en un lugar pequeño como es nuestra provincia, y eso nos hace más vulnerable a este virus, que sabemos que el distanciamiento social es una de las principales medidas de prevención. Es decir, que Tucumán ha podido transitar esta primera ola dando respuesta desde lo sanitario y con la posibilidad de estar mucho tiempo flexibilizado, porque después de la primera cuarentena que dijo el presidente, que habló el presidente, fue en marzo, Tucumán empezó a tener flexibilizaciones. El gobernador Juan Mansur tenía una gran preocupación, no tan solo por la salud, porque sabemos que es un sanitarista de primer nivel, sino también por la parte económica y social de la gente, así que ha sido muy difícil poner en valor a las dos cosas y tener ese equilibrio que ha podido tener la provincia, y hoy decir que estamos disminuyendo como todo el país la cantidad de casos. La disyuntiva fue mundial. Los países tuvieron que optar entre economía y fundamentalmente salud en cuanto a las estructuras. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió a Europa por no haberse preparado para una segunda ola. Vemos que ahora hay restricción hasta para las fiestas. Todavía no se sabe cuál va a ser el número que Alemania, por ejemplo, siendo el motor europeo, una de las más grandes potencias, va a restringir en cuanto a cantidad de personas. ¿Usted cree que ya la segunda ola aquí se va a ver un poco frenada por la llegada de la vacuna? ¿O cuál es la evaluación en perspectiva que hacen? Mire, si no tuviéramos la vacuna, estaríamos pensando para marzo una segunda ola sin lugar a dudas. La gente vuelve de vacaciones y sin lugar a dudas tendríamos nosotros la segunda ola. Creo que la vacuna es un atenuante para nosotros para poder Sudamérica atravesar esta segunda ola de la mejor manera posible, porque va a haber, pero no es lo mismo con vacuna, que vamos a proteger a los más vulnerables, a las personas que se internan, se enferman, se internan, están críticos y fallecen. Entonces ahí va a ser nuestra mayor logro, es tener la vacuna para poder afrontar esta segunda ola con personas que no fallezcan. Bien. Ministra, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estás? Produciendo el programa y hablando de los números, lo que usted contaba, le consultaba al gobernador, primero off the record, pero me autorizó a decirlo al aire, la seguridad que tenía él al plantear las 300.000 vacunas que estén puestas en los tucumanos y las tucumanas en 8 días. Y le pregunté por qué la seguridad. Y me dijo porque la ministra es Rosana Chala. Me pone presión. Esta seguridad la vio no solamente ahora que llega la vacuna, sino también desde que comenzó la pandemia. Así es. Nosotros la verdad que trabajamos, el 23 de enero
sabíamos que esto iba a llegar. Nosotros en febrero en enero ya teníamos el primer plan de contingencia, en febrero el segundo, y en marzo ya fue que tuvimos que empezar a implementar algunas medidas. La estrategia fue esa. Nosotros empezamos a hacer las compras ya en el mes de febrero, pensando que esto iba a venir como vino. Los hospitales modulares, que lo hicimos totalmente con gente que trabaja en Tucumán, vive en Tucumán, no tuvimos que traer de ninguna otra parte, pusimos a funcionar. La estrategia fue tener el plan con roles y funciones de cada una de las personas. Estaba nominalizado todo, cómo iba a ir activándose de acuerdo a la cantidad de casos. Y tuvimos que activar todo. Quedamos con una última etapa que gracias a Dios no la necesitamos, que no tuvimos que activarla, pero la verdad que este plan de contingencia, habernos preparado, hasta hicimos un simulacro que pasaba ante la situación de un aumento de casos. Y en eso tiene que ver no tan solo el fortalecimiento del sector en cuanto a la estructura y al recurso físico y al equipamiento. Acá tuvo mucho que ver el recurso humano. Y es mi mayor agradecimiento a toda esa gente que se ha puesto al frente de la pandemia. Y cuando hablo al frente digo siempre primera línea, con el riesgo que eso significaba, con la exposición que eso significaba en los consultorios febriles, en las salas de críticos, de no críticos de COVID. Y el personal de la salud se puso esta pandemia realmente al hombro y la verdad que los resultados están a la vista. Si bien es cierto, hay fallecidos, nosotros tenemos el 1,9% de mortalidad, a nivel nacional es 2,7 y en el mundo hasta 3. Es decir, que con la densidad de población que tenemos en Tucumán y con el sistema de salud tan fortalecido, con el recurso humano tan capacitado y preparado, que ha sabido responder a la demanda, hemos tenido estos resultados. Pero tampoco tenemos, como yo digo, con esta meseta alta, no tenemos que respetar las recomendaciones. Ahora más que nunca, para evitar un brote. Un brote sería hoy un desastre para nosotros porque estamos tan cerca de la vacuna que realmente podríamos lamentar vidas y son evitables. Así que ahí está nuestro trabajo. Antes de ir, Alfredo, ministra, me quiero quedar con dos conceptos, porque usted dijo que desde febrero se está preparando todo en cuanto a insumos, a lo que sabía que se iba a necesitar, y da unas cifras con respecto a la mortalidad del recurso humano médico, porque hay algunas voces que se levantan en contra y dicen que faltan insumos en algunos lugares. Le quiero preguntar si faltaron. Y lo segundo es porque indican que el número de fallecidos en el sector, digamos, del recurso humano es mayor a la media nacional o mundial, porque usted da otros números. Bien, yo quiero decirles que primero todos los insumos que nosotros empezamos a comprar en el mes de febrero, ya empezamos a copiar stock porque sabíamos que el mundo iba a reclamar esto. Lo más importante acá es planificar. Nosotros hemos planificado cada una de nuestras acciones y también en nuestro plan de contingencia esas acciones han ido cambiando estratégicamente. Primero era con la gente que venía de otros países, que regresaba, claro. Luego de provincias de circulación viral, luego han sido los choferes de larga distancia y hemos ido variando todas nuestras estrategias. Y usted fíjese, nunca faltó un test rápido, nunca faltó una PCR, nunca. Y estoy hablando de 70.000 estudios, 90.000 estudios, nunca faltó en el momento justo la estrategia indicada para ese momento. Nos adelantamos siempre a todo. Nosotros poníamos la medida y teníamos con qué hacerlo. Y eso no es menor, porque eso significa una logística de compra, de conseguir estos insumos importados, de compra, de dinero y de hacer la gestión, que no es menor. Y poder predecir qué es lo que vamos a necesitar a futuro y que no me falte de acá a 3 meses. Bien. Entonces, ha sido un trabajo y un esfuerzo muy grande de todo un equipo. Yo soy la cara visible, pero el equipo es enorme. Y la verdad que hubiera sido insostenible sin el recurso humano, sin el personal de salud atendiendo, sin la gente que está en la tarea administrativa y sin la estrategia que hemos tenido de ir paso a paso y cambiando y virando esa estrategia de acuerdo al escenario epidemiológico que hemos tenido. La verdad que yo veo un poco para atrás y decimos lo que le pasó al mundo, lo que pasó al primer mundo. Y nosotros, Tucumán, una provincia chica, en el interior profundo, como dice el gobernador de la Argentina, poder decir que cada paciente que necesitó de la salud, cada tucumano que fue al sistema de salud, tanto público como privado, ha sido asistido. Bien. Así que bueno, hay que seguir trabajando en esto y ahora más que nunca. Ahora queda menos días, tenemos que cuidarnos más que nunca, tenemos que tratar de que la vacuna cuando llegue
inmediatamente colocarle más. Si a mí me llega la vacuna el 31 de diciembre, el primero, estamos vacunando las 24 horas. Es decir, vamos a tener una estrategia de vacuna muy rápida. Ya tenemos todo muy planificado. Hoy casualmente en el Consejo Regional de Salud, que hacemos con todos los ministros de la región, con gente de Buenos Aires, presentamos nosotros nuestro plan operativo de cómo va a ser la estrategia de vacunación en Tucumán. Bien, quería preguntarle gracias por esto, porque en las redes sociales se mueve mucha información que a veces no es exacta, hay declaraciones, la gente se queda y quería ya aprovechar que usted estaba acá para preguntarle. Javier. Sí, ministra, ¿qué tal? Buenas noches. Con Buenas respecto a ese recurso humano, ¿están cobrando el bono los profesionales, también el personal de la salud que ha dado el gobierno nacional? ¿Está avanzando con ese pago en la provincia? Sí, Creo sí. que va por etapas Así ese es. pago del bono a los profesionales, ¿no? Sí. En la primera parte fue en cuatro veces y después se agregó más también, 2 veces más, y están cobrando. Nosotros ha sido una de las provincias que más gente ha presentado trabajando en COVID. Sí, ahí escuché una cifra, pero en el promedio con las provincias del norte, Tucumán es la que más recibió por parte de la nación, ¿no? Así es. Otra cosa que quería aclarar, lo que me había preguntado usted y que no le contesté la pregunta, fue de las personas fallecidas en nuestro sistema de salud. Lamentablemente hemos tenido personas fallecidas. Nosotros hemos transparentado todo eso de los números, desde los casos hasta los fallecidos del sistema de salud, en nuestra página del Ministerio diariamente. Quiero decirle que toda muerte es dolorosa, independientemente de quién sea, y si es un trabajador de la salud, si es un trabajador que es un médico, un enfermero o un camillero, un auxiliar, ¿no? un camillero, Exacto. sí. Para nosotros tuvimos 25 muertes de personas que estaban trabajando en nuestro sistema de salud. Pocas que estaban trabajando al frente de COVID, pero son 25 personas que estaban trabajando en nuestro sistema de salud en el momento de tener la enfermedad. La mayoría trabajaba en el público y en el privado, como la mayoría de las personas. Exacto. Y luego fallecieron 11 personas más que estaban con licencia epidemiológica también de nuestro sistema de salud. Se ha dicho por ahí que son 70 los profesionales, no es así. Son profesionales que estaban jubilados y demás, entonces de repente otras instituciones hablan de 60, claro, pueden ser médicos, pero no del sistema de salud. Trabajando nosotros tenemos 25 y de los cuales 11, tenemos 25 que estaban trabajando y 11 que estaban con licencia epidemiológica. Bien, aclarado entonces, Mario. Ministra, un placer. Gracias. Hablando del tema de la nueva ola que puede ser sobre los próximos meses, sobre todo pensando febrero, marzo, todo el desarrollo de los hospitales modulares se va a sostener, se va a consolidar. Y la otra pregunta es sobre el vínculo de la acción de lo público-privado. ¿Cómo fue la experiencia frente a esta desgracia del fenómeno de la pandemia? La articulación de lo público-privado. Bueno, por un lado, los hospitales modulares y el fortalecimiento del sector va a quedar esperando una segunda ola. Esperemos que no la tengamos, porque entre la vacuna y el comportamiento y las recomendaciones que vamos a seguir todos haciéndolo seguro, espero que no tengamos, aunque es muy importante, porque vamos a tener todavía la primera etapa de la vacuna, vamos a hacer la segunda en febrero. Pero lo que usted ha dicho en cuanto a lo público y privado, que es una relación que un poco tensa al principio en cuanto a llegar a un acuerdo de contratar camas y demás, porque nosotros teníamos un convenio que lo rescindieron en el mes de abril, entonces se generó esa tensión, digamos. Pero bueno, siempre el diálogo es el que prima, ¿no? Así que una excelente después relación en cuanto, cuando tuvimos que enfrentar esto, nos pusimos todos haciendo un scrum para enfrentar esto. Así que yo creo que ha sido esta amenaza que ha sido la pandemia, también nos ha dado la fortaleza de enfrentar juntos y de estar codo a codo. Cuando ellos no tenían lugar, nos hablábamos y recibíamos nosotros, y al revés. Ha sido un trabajo mancomunado de ambas partes. Todos han puesto un granito de arena y un esfuerzo muy grande para poder atravesar esto. Todos éramos tucumanos en ese momento. Y la salud no se dividió ni en pública ni en privada, se dividió solamente hubo una sola, que fue la salud de los tucumanos.
Ministra, hemos escuchado en el informe también cómo se está planificando la logística para la vacunación. En algún momento se pensaba si iba a ser en un solo lugar, si iba a ser a lo largo del territorio provincial, porque mucha gente también en el interior se pregunta qué va a pasar, dónde debo ir, cuando indudablemente se ponga en marcha esto. Bien, esta vacunación va a ser distinta a la que estamos acostumbrados al casa por casa, al vacunar, porque no podemos, dada la logística del frío, no podemos llegar a la casa. Aunque ya tenemos una estrategia que inventamos y a nivel nacional. Inventamos una estrategia para llegar a la casa de esos pacientes que no pueden moverse, las personas que tienen obesidad mórbida y todos los geriátricos también. Y así como existe el food truck, que es un truck para llevar comida, bueno, Sí. nosotros inventamos ahora el back truck. Vamos a ir con un freezer en un móvil y vamos a poder vacunar a esa gente que no pueda movilizarse. Pero bueno, el común denominador son las personas que sí van a poder ir, las que están en un padrón, mayores de 60 años. Tenemos una estrategia para el personal de la salud público y para el personal de la salud privado, una estrategia para seguridad y una estrategia también para los mayores de 60 años. Esta estrategia no tiene que ver con la logística en sí, porque para todos es la misma, pero sí con los momentos de vacunación en los lugares y los nodos. Dividimos a la provincia en 100 nodos. Nodos son los lugares donde se va a vacunar, donde vamos a tener toda nuestra estructura, que significa el freezer, un freezer con las características y validado en cuanto a la temperatura. Es fundamental hacer las cosas bien. Un grupo electrógeno, un lugar de circulación, una entrada, una salida, un lugar aireado, donde no tengan que amontonarse las personas. Y esos 100 nodos, a su vez, tienen adentro personas que están trabajando, se llaman núcleos de inmunización. Esos núcleos de inmunizaciones van a ser 500 y significan una vacunadora, un agente sociosanitario que hace un checklist a ver si la persona se puede vacunar y no, un data enter, que es el que vamos a tener en forma online permanente el chequeo de qué cantidad de población se está vacunando y cuál es la que faltaría para traerla. Estamos trabajando con los gobiernos locales a través del Ministerio del Interior para poder ayudar a la gente a acercarse a esos nodos de vacunación. ¿No van a ser hospitales o centros de atención? No. No. Van Bien. a ser hospitales solamente para el personal de la salud, Bien. nodos de hospitales para el personal de la salud, y la gente queremos que tenga un lugar para poder mantener Claro. toda la distancia, el uso del barbijo, por supuesto, obligatorio, y además el personal de la salud también va a tener protección personal, porque hasta acá puede ir una persona también que esté contagiada y demás, entonces también se va a hacer un control estricto de temperatura. 500 personas que se multiplican por 3 o 4 porque van a estar con el data enter, con el agente sociosanitario que hace el checklist, la enfermera que vacuna, un personal de logística para que no le falte nada, un fiscalizador que le llamamos, que es el que controla, no toca nada, solamente controla que la vacuna esté colocada dentro de los 30 minutos descongelada, porque ahí vamos a tener la efectividad de la misma, y a su vez tenemos un coordinador general de nodos que está a cargo de 10 nodos. Así que bueno. Gracias por visitarnos, gracias por ilustrarnos y por sus conceptos, ministra. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es muy importante comunicar y a través de ustedes son los mejores, el mejor nexo entre la gente y nosotros. Mucha gente tiene miedo a la vacuna, yo no quiero vacunarme, no sé si esta vacuna, yo quiero decirles, esta plataforma de vacuna ya ha sido usada en vacunas exitosas como ha sido la vacuna del ébola. Hay muchísimas vacunas, ahí traje yo justo un informe de las cuales están muchas en la fase 3 y eso tiene que ver con muchas cantidades de pacientes que se hicieron, pero las plataformas tanto de ADN virus como ARN virus, solamente hay dos vacunas que son las que son a menos 70, que son con una nueva plataforma que es a través del ARN, pero si la vacuna está para ponérsela es porque ha pasado por todas Es segura. todos los controles y protocolos y además estándares internacionales que son muy estrictos. Así que bueno, la gente que tiene que vacunarse, hágalo porque es la mejor manera de prevenir una enfermedad tan crítica para algunos y hasta que ha llevado a muchas muertes. Así que yo le pido a la gente que confíe
confíe en nosotros, en nuestra estrategia de vacunación, que confíe en la vacuna, que confíe en las políticas públicas de salud que tiene la nación, que realmente son muy importantes para que no tengamos esa segunda ola y no tengamos que entristecernos mucho cuando a fin de año estemos en la mesa y nos falte alguien. Gracias, ministra. Gracias. La ministra Rosana Chala contándonos sobre los detalles, y cuando regresemos de la pausa, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, hubo acuerdo de paritarias y además cómo se va a tomar este año. Para muchos considerado como perdido, para otros un nexo con el 2021. Ya volvemos.